Lo que vamos a ver hoy es, en primer lugar, alguna cierta característica que tiene Dios Padre y Dios Hijo, en la cual obviamente estaría vinculado a Ruach HaKodesh, ¿no? Eh, pero los tres, Padre, Hijo, Ruach HaKodesh, los tres son Dios mismo, ¿sí? Por eso es la realidad de ser uno, de ser Ejad. En hebreo existe la palabra Ejad, que significa uno, y existe la palabra Yahid, que significa único, ¿sí? Son dos palabras diferentes. La declaración de fe más importante que contiene la Torá, que es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, es aquella que dice que Yahweh es uno, la que se conoce como Shema. Es el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 9. Esto en hebreo es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Baed, Be'apta Yahweh Eloheja, Bechol Levaveja, Ufol Nafsheja, Ufol Medeja, Be'ayu Advarim Aleh Asher Anohi, Mezaveja Yom Levaveja, Beshinatan Levaneja, Bedibartabam Beshipteja, Bebeiteja, Ublesteja Baderej, Ushakbeja, Ubekumeja, Uxartam Leotat Yadeja, Be'ayu Letotafot Bereineja, Uchtaptan al Mezuzot Beiteja, Ubishareija, y Beaptale Raja Camoja, que es de Levítico 19:18. Beaptale Raja Camoja significa y amarás a tu hermano como a ti mismo. Lo primero que dije, hasta Beaptale Raja Camoja, es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Lo que ustedes pueden leer en castellano es lo que yo les he dicho en hebreo. Esa es una oración que algunas personas, entre las cuales me cuento, ¿sí? No les estoy diciendo que esto sea obligatorio para ustedes, para nada, ¿eh? Simplemente algunos, como yo, por ejemplo, tenemos la práctica de recitar todos los días eso, haciendo un memorial, ¿sí? En nuestra mente de esa declaración de fe de que Dios es uno y que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Esto lo hacen, esta práctica la hacen muchos, incluso, bueno, obviamente dentro del judaísmo, muchos israelitas, muchos mesiánicos, pero no estoy diciendo que sea obligatorio, simplemente para una persona como yo es un recordatorio de tener estas verdades de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 y Levítico 19-18, tenerlos grabados en la mente, ¿sí? Yo esto lo recito todas las mañanas. Pero ¿qué es lo importante de esto que les iba a decir? Que el comienzo de Deuteronomio 6, ¿sí? 4 al 9, el comienzo es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel significa escucha Israel, Yahweh Eloheinu, o sea, Yahweh nuestro Dios, Yahweh Echad, Yahweh es uno, ¿sí? Dice uno, Echad, no dice Yahid. Yahid sería lo que podríamos traducir como único, ¿sí? Ahí estaríamos pensando que existe solamente el Padre, lo cual es lo que creen, por ejemplo, los judíos rabínicos. Como ellos no creen en la existencia del Hijo, creen que existe el Padre solo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Eh, Cuando esto se lo dicen a aquellos que creen en Yeshua, lo utilizan para decir que Dios es uno solo, ¿sí? Y que Dios no es Hijo y que Dios no es Ruach HaKodesh, no es Espíritu Santo. Pero cuando les dicen eso, las personas incautas, que les encanta escuchar lo que los judíos le dicen, no se dan cuenta que les están mintiendo. Porque están diciendo que es uno, ¿sí? La Torá dice que Dios es uno, pero no dice que es único. ¿Sí? Esa es una gran diferencia de palabras. ¿Sí? No está diciendo Yahid, único, sino está diciendo Ejad, uno. O sea que esto es lo que dice, por ejemplo, Yeshua cuando dice Dios y el Padre, yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? E incluso le dice a sus discípulos que pueden ser uno con Él y con el Padre. Este uno, ser uno, es algo que nos habla de una unidad que nosotros podemos compartir con el Padre. Y obviamente la compartimos a través del Hijo. Esto es lo que se pierde el judaísmo y lo que se pierden muchos, que como les digo, les encanta ir y abrevar de lo que le dicen los judíos como si fuera la quinta esencia de la verdad, cuando en realidad les están mintiendo. Esto es lo que lleva a que muchos que ingresan en las mal llamadas raíces hebreas de la fe, ¿sí? Cuando en realidad están ingresando en las raíces judías de la fe, estos que hacen esto terminan negando que Yeshua sea Dios. Bueno, pero esta realidad que nosotros entendemos de que existe Padre, Hijo, Ruach HaKodesh, esta realidad no significa que no pueda haber cierta diferencia entre el Padre y el Hijo. Si bien el Padre y el Hijo son uno,
esto no significa que no pueda haber cierta diferencia. Como por ejemplo, que el padre es mayor y el hijo es menor. Lo cual nosotros vemos en nuestras vidas, en nuestra vida práctica, ¿sí? Pienso en Emiliano y Benjamín. No sé si alguien iba a decir algo. Bueno, dije el ejemplo de Emiliano y Benjamín o Ismael y yo. Se aplica para el caso de el esposo de Naldi y las hijas de Naldi, ¿sí? Y Naldi y sus hijas, ¿sí? Se aplica a cualquiera. Simplemente puse esto como ejemplo. Yo soy mayor que mi hijo. Lo cual no significa que no seamos uno, ¿sí? Que no tengamos la misma naturaleza y la misma esencia. Ahora bien, esto que yo digo que Yeshua sería menor que el Padre. En Jeremías 10:10 dice al único Dios verdadero, pero ahí está hablando, o sea, comparándolo con los dioses, entre comillas, por eso dice verdadero, Sí, por el único Dios supuesto. verdadero. Sí, sí, perfecto, Ok. muy buena acotación. ¿De dónde surge esto que yo estoy diciendo de que el Padre es mayor? Bueno, esto surge de las Escrituras, como todo aquello en lo cual nos apoyamos. El capítulo 10 de Juan, o sea, Juan 10, el Evangelio de Juan, Juan 10, versículo 25, dice, refiriéndose a las ovejas, ¿sí? Refiriéndose a los discípulos, está hablando y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el texto, claramente, el versículo está diciendo que el Padre es mayor que todo lo que existe. En el caso, por supuesto, está dando el ejemplo con las ovejas, ¿sí? Se refiere a las ovejas que el Padre puso en sus manos y dice que el Padre es mayor y que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Bueno, la palabra que se empleó en este versículo es la palabra, para referirse a mayor, es la palabra meison, ¿sí? Es así como si fuera una abejita, así, bueno, es meison, así se dice en griego la palabra utilizada acá para mayor. Esto aparece también, obviamente, en el diccionario Strong, ¿sí? El diccionario Strong, les comento que fue un diccionario que se hizo a fines del siglo XIX, analizando cada una de las palabras contenidas en la Biblia en el idioma griego, y después se hizo en hebreo también. Y a cada una de las palabras se le dio un número, ¿sí? Por eso cuando yo digo Strong, me estoy refiriendo a ese diccionario, que ustedes lo pueden conseguir, que en el 3183, 3183, la que sería la palabra 3183, tenés el vocablo Mason. No sé cómo aparece en el Strong, la palabra se aparece escrita en griego. Bueno, acá están viendo, esta es la palabra Mason, que es lo que se traduce como mayor, Maison, ¿sí? Ustedes ven un acentito ahí. Eh, Esto es la letra mi. Van a escuchar que alguien dice mu, en realidad es mi en griego. Esta es la epsilon, esta es la iota. Esto corresponde a la M nuestra, esto corresponde a la E nuestra, esto corresponde a la I. Esta es una Z, es así, se pronuncia Z, es como un Z, como un bichito. Esta es la Omicron, ¿sí? Esta es la O. En griego hay dos O. Esta es un tipo de O, y después hay otra que es la omega. Ustedes han sentido la letra omega, de hecho de ahí viene lo de alfa y omega, ¿sí? Bueno, mega significa grande en griego y micrón significa chico. En griego hay dos tipos de O, una O que es cortita y una O que es más larga. Por ejemplo, acá dice maison, ¿sí? Esto es z, maison, y si fuera una omega sería maison, ¿sí? Se estira un poco. Y esto que parece una B corta, en realidad en griego es una ni, es como una N. Entonces, esto es maison, maison. Bueno, esto es lo que significa mayor en griego. Por otro lado, en hebreo, la palabra mayor es la palabra arab. Arab, ¿sí? No rab, es rab. Esto es una letra que yo le estoy marcando, es la letra que se llama resh en hebreo y esta es una bait, ¿sí? Una B. Esto es una R y esto es una B. Este palito de acá abajo simboliza la letra A. Esto se pronuncia Rab. Rab en hebreo significa mayor. Bueno, ahí quería mostrarles un poquito la letra para que la vean. Ahí, bueno, ya dejé de compartir la pantalla. Bueno, como les decía, en este pasaje, donde dice el Padre es mayor que todos, lo que dice el Padre es Meizón que todos, ¿sí? Eh, Significa el más grande de todos, el mayor a todos. Hay un uso similar de esta palabra que está hablado en Mateo capítulo 12, versículos 5 y 6, donde dice, ¿o no habéis leído en la ley
cómo en el día de reposo, en el Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahí está mostrando Yeshua que él es mayor que el templo, o sea, Yeshua es mayor que toda la creación, ¿sí? Pero a su vez el Padre es mayor que él. Esta es una característica entre padre e hijo. Eh, es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque obviamente la casa de Judá, el judaísmo, a esto lo niega. Sin embargo, en la próxima ocasión que nos reunamos, yo les voy a mostrar un libro que ustedes lo conocen, se llama Zohar. Zohar significa resplandor en hebreo. El libro del Zohar es un libro del misticismo judío, ¿sí? El que utilizan, por ejemplo, los cabalistas. Yo les comenté, no sé si a veces decir afortunadamente o desgraciadamente, aquellos que tenemos la misión de servir como maestros, muchas veces tenemos que leer estas cosas. Sí, ¿Sí? claro. Por eso entiendo que lo hayas leído. ¿Sí? Bueno, en el libro del Zohar, en el volumen 2, si mal no recuerdo, el Zohar trata los libros de la Torá, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro, creo que es el libro 2 del Zohar, donde trata el Éxodo, ahí se habla del mayor y el menor. Con lo cual, los judíos no pueden decir que ellos no tengan la idea de un poder mayor y un poder menor en los cielos. De hecho, en el Zohar dice que toda la creación fue hecha por el poder menor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que a esto no se lo dicen a los cristianos y mucho menos tampoco se lo dicen a la gente que empieza a ingresar en las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ahí tendrían que reconocer que ellos, antes de Yeshua, tenían la idea de que había un poder mayor y un poder menor en los cielos. Pero ahora, como nosotros le decimos que ese poder menor, ¿sí? No que Yeshua no tenga poder, es simplemente que él refiere que el Padre es mayor que él, ¿sí? Nosotros decimos que es precisamente la palabra. Entonces, por eso ellos lo niegan. Bueno, la afirmación de Yeshua de que el Padre es mayor también la vemos, por ejemplo, eh, está indirectamente contenida en el capítulo 20 de Juan. Nuevamente, el Evangelio de Juan. Les recuerdo que el Evangelio de Juan es el Evangelio escrito por un sacerdote. Bueno, Juan 20:17 dice, y Yeshua le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que acá Yeshua al Padre lo llama mi Dios. Esto, en boca de los enemigos de la fe, les hace decir que Yeshua no es Dios, sino que el único Dios es el Padre. No, no es así. La Escritura no está diciendo esto. Lo que está diciendo Yeshua, que reconoce al Padre como aquel que tiene autoridad sobre él y que lo manda. Recordemos que Yeshua, ahora lo vamos a ver el pasaje, Yeshua fue enviado también por el Padre y Yeshua es servidor del Padre. ¿Sí? Recordemos que la palabra Dios es utilizada en muchas ocasiones en las Escrituras para referirse a juez, a legislador, a aquel que manda, digamos. ¿Sí? Por eso Yeshua en este versículo está diciendo esto, reconociendo al Padre como su Dios. Lo repito, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense qué cosa interesante, que incluso esto, como les digo, en manos de los enemigos de la fe, esta gente puede aprovecharse para decir que Jesús no es Dios. El propio Yeshua dice mi Dios, ¿sí? O sea, como aquel que legisla, como aquel que da indicaciones, como aquel que está por sobre él. Con estos textos que estamos viendo, Yeshua básicamente está diciendo con respecto a, a Dios, ¿sí? A Dios Padre, bueno, en primer lugar, obviamente, que es su Padre, además que es mayor, y además que es su Dios. Bueno, cada uno de estos puntos se puede desarrollar más. Por ejemplo, que es su Padre, esto lo vemos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, Hebreos 1:5, donde dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Bueno, con respecto a la paternidad del Padre sobre Yeshua, como les dije, lo vemos en Juan, por ejemplo, 15:9, donde dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Que estos versículos se corresponden con el Salmo 2, versículo 7, donde dice, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Bueno, esto con respecto a esa característica de padre. Con respecto a que es mayor, lo cual indica que está por sobre el Hijo, lo vemos también en el pasaje de Juan 14:28, ¿sí? Nuevamente el Evangelio de Juan 14:28, donde dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Con lo cual, bueno, no tenemos ninguna duda de lo que dicen los versículos. Yeshua reconoce al Padre y lo reconoce como mayor. Y también, como dije recién, lo reconoce como Dios. ¿Sí? Lo cual, la palabra Dios en este sentido indica superioridad, juez, legislador. ¿Sí? Esto también lo vemos en un pasaje, más allá del que le cité hoy, lo vemos también en Apocalipsis. Apocalipsis 3:12. Dice así, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjense que aparece, ¿sí?, varias veces diciendo mi Dios. Y el que está hablando, busquen el pasaje, van a ver que el que está hablando es precisamente el Hijo. Y se refiere al Padre como mi Dios. Bueno, la jerarquía del Padre sobre el Hijo, si se me permite utilizar la palabra jerarquía, se ve, por ejemplo, en un pasaje que indica autoridad, que es el Juan 3:17, ¿sí? Nuevamente el Evangelio de Juan. Ustedes ven que para todas estas cuestiones, estas características del Padre, esta característica de ser mayor, de ser presentado como Dios, esta característica, bueno, donde muestra que Él es el Hijo, observen que las citas más importantes provienen del Evangelio de Juan. ¿Sí? Que sigo llamándolo de Juan por una cuestión técnica, ¿no? Pero siempre provienen de este evangelio escrito por un sacerdote. Bueno, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense que dice envió. O sea, el Padre está enviando al Hijo. Acá está obrando como Dios sobre él, ¿no? Eh, bueno, hay un versículo incluso que nos muestra la autoridad, obviamente, de él para enviarlo. Juan 13:16. Dice, amén, amén. Donde ustedes vean de cierto os digo en la escritura, les comento, en realidad no dice eso, dice amén, amén. Y en realidad es muy importante que diga amén, amén. Porque decir de cierto os digo, muchas veces ustedes han escuchado que decir amén significa como decir, sí, creo en lo que decís, sí es correcto, sí es cierto, ¿verdad? Pero la palabra amén es más profunda. Yo creo que les he contado que la palabra amén en realidad es una contracción de palabras. En el idioma hebreo se utiliza mucho esto, de construir una palabra con las primeras letras de varias palabras, como por ejemplo, precisamente amén. La palabra amén en hebreo se escribiría con una alef, con una mem y con una num, una A, una M y una N, para decirlo de una forma. Es un acróstico formado por las palabras Al-Melech Neman, Al-Melech Neman, que significa Dios, nuestro Rey, en quien confiamos. Por eso cuando Yeshua dice, yo soy el Amén, él está diciendo, yo soy ese Dios en el cual ustedes confían. ¿Sí? Es como si dijera, Ani Al-Melech Neman, yo soy ese Dios en el cual confían. Ani significa yo en hebreo, ¿sí? Por eso cuando Yeshua dice, Ani Amén, yo soy el Amén, está diciendo eso, precisamente se está reconociendo como Dios. Y acá donde dice Amén, Amén, que está traducido como de cierto os digo, Juan 13:16, Amén, Amén, está hablando de que Dios, ¿sí?, es Dios Padre y es Dios Hijo. Está hablando de los dos poderes, ¿sí? Yahweh mayor y Yahweh menor. Amén, Amén, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Bueno, en este versículo lo vamos a seguir analizando en una ocasión siguiente, pero les voy contando algo. Fíjense que acá Yeshua está hablando de que él es siervo, ¿sí? Se está colocando como siervo frente al Padre, por esa situación que yo le decía, de que Yeshua tiene al Padre como Dios, ¿no? Y dice como, y nosotros también, ¿no? Y luego dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Acá donde dice enviado, la palabra que se utilizó en griego es la palabra apóstolos. ¿Sí? La palabra apóstol significa enviado, la palabra apóstolos en griego significa esto, enviado, es como shliach en hebreo. Cuando Yeshua está diciendo esto del enviado, en realidad está haciendo referencia a una idea que existía dentro del judaísmo,
que surge de las Escrituras, obviamente, de hablar del enviado del Padre, el enviado de Dios, ¿sí? O sea, el que va delante, el que está delante de Dios. Yo les hablé en algún momento que uno de los nombres con los cuales es reconocido el Mesías dentro del judaísmo es un nombre raro, es un nombre que tiene origen en el idioma griego y que parece el nombre de un superhéroe, que es Metatrón, ¿sí? Yo sé que esto a veces cuando lo hablo con otra gente los sorprende, ustedes ya están tan habituados. Metatron parece que estuviéramos hablando de un Megatron, algo así, ¿no? Como los nombres que usan ahora para los dibujitos, refiriéndose a superhéroes. Pero Metatron es bíblico, o sea, la palabra Metatron, usada por el judaísmo, significa el que se encuentra antes del trono. Viene de meta, que significa antes, y tronon, que significa trono en griego. O sea, es Metatronon, el que se encuentra adelante del trono. Y la escritura, en esto, ustedes recuerdan la escritura que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, acá yo les comenté en su momento que esto es tremendo. Esto no es algo común. Cuando Yeshua utiliza esa escritura para referirse al mismo, esto es tremendo para el judaísmo. ¿Por qué? Porque frente a Dios no puede haber nadie sentado. Ustedes imagínense, yo ya esto lo he comentado en otra ocasión, imagínense estar frente a un rey. Bueno, de hecho, cuando yo era chico, a mí me enseñaron que frente a una persona mayor uno se tiene que parar. Y cuando entraba, por ejemplo, una persona mayor a una casa, uno se paraba. O cuando entraba la maestra o la directora de la escuela, nosotros nos parábamos. Esto era una buena enseñanza. Bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, les digo, lo mantengo como regla. Si entra, cuando yo tenía jefe, si entraba mi jefe, yo me paraba. Eh, si entra el dueño de la empresa, yo me paro, ¿sí? Lo cual corresponde que hagamos todos. Cuando hay un anciano, por ejemplo, si entra un anciano, uno corresponde que se pare. ¿Por qué? Bueno, por precisamente esta situación de no estar sentado frente a alguien que es mayor. Bueno, esto proviene de la Biblia, ¿sí? O sea, frente a Dios, nadie está en principio sentado, a no ser que Dios lo haga sentarse. Ese es otro tema. Por eso es importante lo de Metatronon, el que está sentado frente al trono de Dios. Este es el enviado precisamente por Dios, y por eso es que Yeshua utiliza esta expresión y dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, él está diciendo que el enviado, el Metatronon, ¿sí? El que está delante del trono, el que es enviado a la gente, no es mayor que aquel que lo envió. O sea, ¿quién es el mayor? El que lo envió precisamente. Bueno, una pregunta que puede surgir es si esta situación en la cual Yeshua es menor con respecto al Padre fue algo temporal. Algo que ocurrió, por ejemplo, en el tiempo que Yeshua se movió como hombre en la tierra. Hay algunos que piensan eso. Hay gente, cristianos sobre todo, no pueden negar esta cuestión de que Yeshua es menor. Pero ¿qué pasa? Como el tema de la Trinidad en el cristianismo está un poco confundido, los cristianos por ahí un poquito más formados, se encuentran en la situación de tener que decir que están todos en un pie de igualdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, se encuentran en un pie de igualdad. Entonces decir que es menor sería chocante, ¿verdad? Eh, ahora bien, frente a esto, ¿qué es lo que dice? No, que él se presenta como menor durante el tiempo que estuvo como hombre, ¿verdad? Ahora, entonces, bueno, sería correcto que nos preguntemos, bueno, pero entonces esto de ser menor con respecto al Padre fue algo temporal. Algo, por ejemplo, que ocurrió en este momento en el cual él se movió como hombre en la tierra, o es una situación permanente, que él es menor. Bueno, para poder entender esto, tenemos que partir de considerar que Yeshua es la palabra, es Dios mismo en la persona del Hijo. Entonces, si creemos que Yeshua es Dios, hay que tener muy presente el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Y acá no hay cuestión de idioma, ni es cuestión de hebreo, ni de griego, ni de castellano. Realmente el texto de Malaquías dice, porque yo, Yahweh, no cambio. ¿Sí? La palabra original en griego y en hebreo es cambiar. Él dice que no cambia. O sea, fácilmente puede entenderse que Yahweh no tiene variaciones. ¿Sí? Él no sufre cambios, o sea, él no es que luego de su glorificación, ¿sí? Él cambia esa situación de que el Padre es mayor, y esto tenemos una explicación sencilla en la Escritura. Hebreos capítulo 13, versículos 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, era el mismo ayer
cuando se escribe la carta a los hebreos, o sea, ayer, antes de la resurrección, cuando él se movía como hombre, él era menor al Padre, pero esa situación en la cual estaba ayer es la misma de hoy, o sea, cuando se está escribiendo la carta a los hebreos, donde él ha muerto y resucitado, y también va a ser la misma por los siglos. O sea, cuando él venga y instaure su reino en la tierra y gobierne la tierra, con nosotros sus siervos, la situación va a ser la misma. Hebreos 13:8 dice, Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa situación de Yeshua menor con respecto al Padre permanece. Les voy a mostrar simplemente uno, que es el que cité recién, con respecto a la presencia de Yahweh mayor y menor, el Salmo 110, versículo 1, donde dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como yo les comenté, este versículo es importantísimo y es un choque para los judíos porque está hablando de que alguien se sienta delante del trono del Señor. ¿Sí? De acá surge lo que les he comentado, Metatrón, ¿sí? El que está delante del trono, sentado delante del trono. E incluso les comenté que en el Sidur, que es el libro de oraciones judío de Yom Teruah, ¿sí? La fiesta del toque de las trompetas, se habla del enviado de Dios, el mensajero, Tartiel. Tartiel es otro de los nombres que recibe. Tartiel significa el que está ante la presencia de Dios. Se lo nombra como Tartiel, como mensajero, como Metatrón, como el que se encuentra delante del trono.